En la clase de química hemos estado hablando sobre el rendimiento porcentual en las clases anteriores y ahora pues nos toca comenzar el tema del reactivo limitante. Entonces ya había dado una breve introducción sobre el reactivo limitante, por lo tanto no me voy a detener tanto en esta parte introductoria. Sabemos entonces que va a haber un reactivo que nos va a generar menos cantidad de producto y el otro reactivo que nos va a generar mayor cantidad de producto. Ahora bien, el reactivo que nos genere menos producto es nuestro reactivo limitante, porque significa que en ese punto es donde la reacción química se va a detener y la otra cantidad que es mucho mayor es imposible que se llegue a formar. Entonces, al reactivo que nos dé menos producto le vamos a llamar reactivo limitante. Y al reactivo que nos dé más producto, en teoría, es el reactivo en exceso, porque nos va a sobrar de ese reactivo, porque no va a poder formar todo el producto que dice acá. Entonces, la cantidad de moles o de reactivo que tengamos nos va a generar diferente cantidad de producto. A veces tenemos 2 hasta 3 reactivos en una misma reacción química, ¿verdad? Y si tenemos diferentes cantidades en los dos, pues nos van a generar diferentes cantidades de producto. El reactivo que nos genere o que se nos termine completamente es el reactivo limitante, y aquel que nos sobra en la reacción, pues le llamamos reactivo en exceso. La cantidad de producto posible va a depender del reactivo limitante, ya que es lo más que vamos a llegar a formar en teoría. Entonces, con esos datos vamos a comenzar a trabajar ya el día de hoy. Yo creo que ya les había hablado de esta imagen, ¿verdad? Siempre vamos a tener un reactivo que se acaba primero, el reactivo limitante. El reactivo del que nos sobra, pues va a ser el reactivo en exceso. Y la cantidad de producto que se va a formar depende del reactivo limitante. Y aquí en esta imagen lo vemos explicado a través de, pues, unos chéveres o chucos o hot dogs, como le quiera llamar, que bien dependemos de un reactivo, o sea, de un ingrediente, y si este se nos termina ya no podemos hacer más. Entonces, ese es nuestro reactivo limitante. Igual ocurre con química, ¿verdad? Podemos tener dos compuestos distintos, pero donde se nos acabe uno ya no va a haber más producto. Entonces, ese que se acaba primero es el reactivo limitante. Ahora, a través de este concepto podemos hacer varios cálculos. Entonces, vamos a medir. Primero vamos a comenzar con este ejemplo sencillo. Dice, considera la ecuación y nos están pidiendo equivalencias mol-mol, factores mol-mol a partir de las equivalencias, número de moles a partir de cada reactivo. El inciso C es el que nos interesa. Las equivalencias mol-mol es solamente sacar la masa molar, ¿sí? El factor mol-mol, se recuerdan que lo sacamos de la ecuación. ¿Cuántos moles de producto se forman según la cantidad de moles de reactivos que se utilizan? Ahora, el número de moles del producto es el que me va a dar indicaciones del reactivo limitante. Entonces, vamos a hacer en la pizarra. Ahorita lo coloco. Ya está resuelto en la presentación, pero es mucho más, ¿cómo decirle? Podemos emplear el recurso de la pizarra electrónica. A ver, entonces estamos acá. Vamos a empezar lo básico del reactivo limitante. Lo primero es que siempre vamos a tener igual una ecuación química, como están viendo ahí, dice monóxido de carbono en estado gaseoso más 2 moles de hidrógeno diatómico, por eso tiene su índice 2, o hidrógeno molecular se le llama también, en estado gaseoso. Reaccionan para producir acá este compuesto que es, veamos, un carbono era metano,
pero tiene el grupo OH, es metanol. Esto es un alcohol. Ah, acá arriba lo dice, metanol. Entonces, ese está en estado gaseoso también. Tenemos los dos reactivos y tenemos el producto. Siempre antes de trabajar una fórmula verifiquen que esté pues balanceada. En este caso, si vemos del lado de reactivos tenemos un carbono y del lado de productos también tenemos un carbono. Si contamos la cantidad de hidrógenos del lado de reactivos tenemos 2 por 2, 4 hidrógenos. Y del lado de productos, aquí hay 3 hidrógenos más 1 que anda aquí solito, pues 3 más 1, 4. Está balanceado. Y oxígenos, hay 1 del lado de reactivos y 1 del lado de productos. O sea que esa ecuación no hay que cambiarle nada. ¿Cuántos moles de monóxido de carbono ven ustedes que hay en esa ecuación? A ver, la voy a acercar un poquito para que puedan ver. ¿Cuántos moles hay aquí? 1, perfecto. Si no hay un coeficiente, asumimos que hay el número, que está el número 1, porque no puede haber 0, ¿verdad? Si hubiera 0, no tendríamos monóxido de carbono y la reacción no se da. ¿Cuántos moles de hidrógeno molecular se están usando? 2. 2. El coeficiente es 2. ¿Cuántos moles de metanol se acaban de formar? O sea, ¿qué coeficiente tiene aquí a la izquierda? 1. 1, perfecto. Hay que saber reconocer eso. Entonces aquí tenemos el enunciado del problema. Nos dice, en el laboratorio se combinan 3 moles de monóxido de carbono reactivo y 5 moles de reactivo hidrógeno. Calcula el número de moles de metanol que pueden formarse e identifique el reactivo limitante. Vale. Entonces, vamos a empezar a trabajar esto. Primero, lo que nos sirve de aquí es la ecuación química, eso principalmente, para ver el reactivo limitante. A ver, solo por hacer las cosas en orden, respondamos las preguntas. Dice inciso A. ¿Qué equivalencias mol-mol se necesitará en el cálculo? A ver, cuando dice equivalencias mol-mol se refiere a los que tenemos la cantidad de moles de CO que pasan a convertirse en moles de el alcohol. Y también vamos a necesitar la cantidad de moles de hidrógeno diatómico que van a pasar a ser pues moles de alcohol. En el inciso B nos pregunta cuáles son los factores mol-mol. Entonces ahora lo que escribimos en el inciso A, pues ahora sí pongámosle números. ¿Cuántos moles de monóxido de carbono se usa? Eso ya me lo habían dicho. Dijimos que solo se estaba utilizando un mol. Ah, no era así, perdón. Bueno, por un mol de CO, ¿cuántos moles de metanol se van a formar? Pues si aquí tiene el coeficiente 1, pues se va a formar un mol. Y en el caso del hidrógeno, ¿cuántos moles se usan en la ecuación química? Solamente se van a utilizar 2, porque ese es el coeficiente que tiene. Entonces son 2 moles de hidrógeno diatómico para dar origen a un solo mol de CH3OH. Acá está mal escrito. Esas son las respuestas prácticamente del inciso ese que está ahí al inicio. Lo voy a hacer un poco más pequeño porque no es un dato como que muy importante. A ver,
aquí si se dan cuenta, solo estamos usando factores de conversión y solo estamos hablando de moles. ¿Por qué no estoy hablando de gramos? Porque ninguna de las preguntas me están diciendo que vamos a utilizar los gramos. Incluso les hago una recomendación. Vamos a buscar gramos hasta cuando ya sepamos quién es el reactivo limitante para la reacción. Entonces, al inicio, solamente con que podamos ver el factor mol-mol en la ecuación, que es esto del inciso B, es suficiente. Y ahorita vamos a ver el por qué. Para responder entonces el inciso C, que pregunta cuál es el número de moles de metanol a partir de cada reactivo, pues vamos a realizar una serie de cálculos que ustedes ya conocen y que ya han utilizado, pero bueno, ahorita le vamos a dar pues una aplicación para esto del reactivo limitante. Entonces, por favor, queremos saber cuántos moles de producto se formaron con las cantidades de moles que me dieron de reactivos. Entonces, con el CO o monóxido de carbono. A ver, según el problema que está aquí arriba, ¿cuántos moles de monóxido de carbono se utilizaron en la reacción? Lean y me dicen. A ver, ¿alguien ya vio el dato acá, por favor? 3.00. 3.00. Por eso hay que leer con atención los problemas. ¿Va? Tenemos 3.00 moles de CO. Pero necesitamos saber cuántos moles de metanol se formaron. Entonces usamos el factor mol-mol que relaciona monóxido de carbono con metanol. Entonces, como quiero eliminar los moles de monóxido de carbono, se van para abajo y arriba coloco los moles que quiero que me queden de respuesta. Un mol de CH3OH dividido. Bueno, en la reacción química solo se utilizaron un mol de CO. ¿De dónde saco este dato? Pues de la ecuación química, de esto que está aquí arriba. Entonces, si se dan cuenta, en este punto eliminamos moles de monóxido con moles de monóxido. Entonces, a ver, ¿cuánto sería 3 por 1 dividido 1? 3. 3, ¿verdad? 3.00. Los que no están participando, espero que sí estén entendiendo lo que estoy haciendo acá. Y si no, pues ahorita ya me van a ayudar ustedes. Vale. De esta forma sacamos la cantidad de moles de producto que se van a obtener con esa cantidad de moles de monóxido de carbono. Vale, pero nos falta ver cuántos moles se van a formar con el otro reactivo. ¿Quién es el otro reactivo? Ya hicimos el monóxido de carbono. ¿Qué otro reactivo nos queda? Hidrógeno. Muy bien, el hidrógeno. Entonces vamos a hacer esto, pero ahora con el hidrógeno. Según el problema, ¿cuántos moles de hidrógeno nos dieron? 5.00. Perfecto, 5.00 moles de hidrógeno. Por, aquí nos sirve el otro factor mol-mol. Se usan 2 moles de hidrógeno para formar un mol de metanol. Entonces, como queremos eliminar los moles de hidrógeno, eso se iría para abajo. O sea, invertimos este factor de conversión. Y arriba dejamos al mol de metanol, CH3OH. Claro, 2 moles de hidrógeno. O sea, ¿de dónde salió esa información?
simplemente está saliendo de la misma ecuación química. Entonces, con esto, prácticamente ahorita eliminamos los moles de hidrógeno con moles de hidrógeno. A ver, entonces, con su calculadora, si me pudieran decir cuántos moles de metanol se van a formar. Sería 5 por 1 y luego dividido 2. 2.5. 2.5. 2.5 moles de metanol, CH3OH. Ahora bien, cuando tenemos ya la cantidad de producto, de moles de producto que se forma con cada reactivo, nos toca identificar quién es el reactivo limitante. Entonces, esto responde al inciso D. ¿Quién es el reactivo limitante? Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? La verdad es un poco sencillo. Solo tenemos que ver quién nos dio la menor cantidad de producto. ¿Fue el hidrógeno o fue el monóxido de carbono? El hidrógeno. Muy bien, entonces el hidrógeno se convierte en nuestro reactivo limitante. Y si les pido identificar el reactivo en exceso, ¿quién sería? O sea, del que nos sobra. El monóxido de carbono. El monóxido de carbono, tan simple, ¿verdad? El otro reactivo. Entonces tenemos aquí cantidad de reactivo limitante y reactivo en exceso. Pero no es el producto, sino que es el que utilizamos. En este caso, reactivo en exceso es el monóxido de carbono y el reactivo limitante es el hidrógeno. ¿Por qué? Porque nos dio menos producto. Entonces, acá lo dejamos en moles porque me preguntaron cuál es el número de moles de metanol a partir de cada reactivo. Y de ahí solo me preguntaba cuál es el reactivo limitante para la reacción. Pero acá nos pueden hacer otra pregunta. Entonces, a este ejemplo yo le voy a agregar un inciso E. Y la pregunta va a ser, según el reactivo limitante, ¿cuántos gramos de CH3OH, o sea, de producto, se pueden formar? Y ya le agregamos aquí un toque más a esto. A ver, cuando queremos, aquí el asunto está sencillo. Entonces quiero que analicen ustedes esta parte. Ya sabemos quién es el reactivo limitante, es el hidrógeno. Y el hidrógeno nos dice que se pueden formar 2.5 moles de metanol. Estos 3 moles de metanol que nos daba el monóxido de carbono es imposible que se formen porque cuando falten 0.5 para formarse, se nos acaba el hidrógeno y es imposible. O sea, este producto se forma con estos dos reactivos juntos, no por separado. Entonces, al acabarse el hidrógeno, ya no hay más reacción. Entonces, lo más de moles que podemos formar son 2.5 moles de metanol. Ahí se termina la reacción. O sea, esto no va a pasar, es imposible. Entonces, sabiendo eso, ya tenemos la cantidad de moles del producto. ¿Qué nos hace falta para responder el inciso E? A ver, más de alguno lo tiene que deducir. Fíjense, ya sabemos la cantidad de moles que se van a formar. ¿Qué nos falta para poder dar esa respuesta en gramos? ¿Sacar la masa molar, señor? Muy bien, utilizar la masa molar para convertir de moles a gramos. Así de sencillo. Ya sabemos quién es el reactivo limitante, entonces sabemos
que esta cantidad es lo único que vamos a obtener de producto. No se va a formar más, porque se nos acaba el hidrógeno y pues ahí se terminó la reacción. Ahora me lo están pidiendo en gramos. Solo convierto de 2.5 moles a gramos, nada más. Esa conversión, entre comillas, no es complicada, porque ya la han hecho un montón de veces desde la unidad anterior. Entonces ahora nos toca pasar esto a gramos. Entonces, como dijo su compañera, necesitamos la masa molar. Necesitamos saber cuántos gramos de CH3OH hay en cada mol. Y pues, a ver, recuérdenme porque yo tengo ahí memoria difusa, ahorita no recuerdo cómo es. ¿Cómo sacamos la masa molar? Queremos saber cuántos gramos hay en un mol de esa misma sustancia. Necesitamos esta cantidad de gramos. ¿Alguien recuerda cómo sacarla? Sumando la masa molar. Muy bien. Vamos a sumar la masa de cada elemento. Si tiene subíndice, lo multiplicamos esa masa del elemento por ese subíndice. Si no tiene subíndice, es como que lo tuviéramos que multiplicar por 1 y solo lo sumamos. Entonces, por aquí vamos a ver. Busquen la masa del hidrógeno con solo 2 decimales, por favor, en su tabla periódica. Perdón, primero del carbono, primero del carbono. 12.01. Muy bien, sería 12.01 más, ¿cuál es la masa del hidrógeno? Muy bien, en la tabla dice 1.00794, pero como lo queremos solo en 2 decimales, ese 7 aproxima al 0 a 1, entonces 1.01, pero tiene subíndice, entonces esa masa va por 3. Yo uso paréntesis en la calculadora para que sea más. 0.01 por 3, cierro mi paréntesis. Más, ¿cuál es la masa del oxígeno aproximada a 2 decimales? 16. Muy bien, 16.00. ¿Por qué? Porque no podemos desaparecer solo el resto de la masa, es 15.9994. Ese 94 al final no hay que eliminarlo, hace que el 99 pase a ser 100 y bueno, nos aumenta 1 y quedan 16. Más 16. Más, hay otro hidrógeno, pero este no tiene subíndice, entonces solo ponemos más 1.01. ¿Cuánto les dio esa masa? 32.05. 32.05. Con la masa molar podemos eliminar los moles con moles y dar nuestra respuesta en gramos, que es lo que me está pidiendo ese inciso E. Entonces, a ver, aquí sería 2.5 por 32.05 dividido 1 si usted quiere y me dicen cuánto les quedó. 80.13. Muy bien. 125 lo podemos aproximar a 2 decimales, siempre todas las respuestas aproximadas a 2 decimales, y nos queda 80.13. ¿Y en qué estaría nuestra respuesta? En gramos. Muy bien, serían gramos de CH3OH. Y si se dan cuenta, si identificamos el reactivo limitante, no es necesario convertir estas dos cantidades a gramos. Solo la del reactivo limitante la pasamos a gramos, porque es lo único del producto que se va a formar. Es imposible que se forme más porque el hidrógeno se nos termina cuando apenas hemos llegado a esta cantidad de moles. Entonces no se van a formar 3.
Por eso esto es el reactivo en exceso. Nos va a sobrar un poquito de monóxido cuando ya se nos ha terminado el hidrógeno. Entonces solo esto podemos formar del producto. Y la mayoría de problemas nos van a hacer llegar hasta gramos. Que si se dan cuenta, este problema era sencillo porque nos dieron la cantidad de reactivos en moles. A veces nos van a dar estas cantidades en gramos. Entonces, de gramos de reactivo hay que pasar a moles de reactivo. Los moles de reactivo ya se pueden asociar con los moles del producto y obtener los moles de producto. Pero al final solo vamos a convertir a gramos los moles del producto que se forman a partir del reactivo limitante. Entonces, más o menos así va a ser el procedimiento. Sería lo más largo que podríamos llegar a realizar con el reactivo limitante. Entonces, no sé si sí copiaron su ejemplo. Señor, una pregunta, Ajá. o sea que para sacar los gramos tomamos el dato del reactivo limitante siempre. Sí, siempre. Al final, moles de producto o rendimiento teórico solo a partir del reactivo limitante. Nada más a partir de este. Porque es lo que se va a formar realmente. Porque después de que se nos acaba ese reactivo, ya no se puede formar más producto. Entonces, sí, solo a partir del reactivo limitante. Gracias, señor. Muy bien. Es como el ejemplo de los chéveres, ¿verdad? Se nos acabó el pan, por más que tengamos media docena de salchichas extra, no vamos a poder hacer más chéveres. Entonces, pues esa es la cantidad real de producto que vamos a obtener cuando se nos acabe el reactivo limitante. Entonces vamos a regresar aquí a la diapositiva para terminar la explicación. O solo pregunto antes de avanzar, ¿alguien está copiando todavía el ejemplo? Supongo que no. Entonces miren, esta parte de acá, el inciso A y B, lo podemos deducir ya al estar trabajando acá. Entonces prácticamente el día de hoy lo que aprendimos es solo a identificar el reactivo limitante del de exceso, para poder sacar los gramos de producto al final. Si usted analiza, esto ya lo aprendió a hacer en la unidad pasada, solo que ahora le estamos dando otra aplicación, nada más. Entonces, bueno, pasemos a la presentación ahorita. Muy bien, este fue el problema que resolvimos entonces, que hablaba sobre el reactivo limitante en exceso. Aquí nos muestra lo que trabajaron, ¿verdad? El inciso A, cuántos moles de cada reactivo se usaban con moles de producto, y luego el factor mol-mol. Hallamos la cantidad de moles a partir de cada reactivo, si se dan cuenta es lo mismo. Y pues bueno, esto fue donde se resolvió. Entonces, esto ya lo hicimos. Entonces, se pueden realizar muchos cálculos de masa a partir del reactivo limitante, ¿verdad? Entonces, las cantidades de los reactivos también pueden proporcionarse en gramos, que fue el paso que llegamos ahorita. O sea, me adelanté un poquito. Entonces, los cálculos para identificar el reactivo limitante son los mismos que antes. O sea, lo que necesitamos es ver quién es el reactivo limitante dependiendo de la cantidad de moles que se formen del producto. Entonces, como les decía, tal vez nos puedan dar el dato de cada reactivo en gramos. Entonces, los gramos de cada reactivo primero tienen que convertirse en moles para poder hacer el procedimiento anterior. Entonces, una vez determinado el reactivo limitante, el número más pequeño de moles de producto se convierte en gramos utilizando la masa molar. O sea que en los problemas de reactivo limitante me pueden dar la masa de los reactivos en moles, es más fácil, me voy bien rápido, termino el procedimiento rápido, o me la pueden dar en gramos, solo tengo que hacer un paso más. De gramos, convertirlos a moles. Y siempre para eso vamos a usar la masa molar. Pero para dar la respuesta, siempre de masa o cantidad de producto, solo convertimos el del reactivo limitante de moles a gramos. Entonces ahí sí nos ahorramos un paso. Entonces,
no siempre nos van a dar la masa fácil, ¿verdad? Ya de los reactivos en moles, sino que me la pueden dar en gramos. Igual yo la tengo que convertir a moles. Y el procedimiento es el mismo. Entonces, aquí está el ejemplo del problema 6.10, en el que tenemos que convertir la masa de un producto a partir del reactivo limitante. Entonces, cuando el dióxido de silicio, que es la arena, y el carbono se calientan, los productos son el carburo de silicio, el SiC, y el monóxido de carbono, que es el CO. El carburo de silicio es un material cerámico que tolera temperaturas extremas y se usa como abrasivo y en los discos de frenos de los automóviles deportivos, porque tienen que resistir una fricción y calor al momento de frenar. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos gramos de monóxido de carbono se producen a partir de una mezcla? Y aquí ya no nos dan moles, sino que nos dan gramos. Tenemos 70 gramos de silicio y 50 gramos de carbono. Entonces, nos dan la ecuación química. En este caso, ya no tenemos allí moles, no tenemos gramos, pero el procedimiento es igual al anterior, pero para ello necesito convertir estos gramos a moles. Entonces, usamos la masa molar. Entonces, tenemos varios datos de nuestro problema. Tenemos 70 gramos de óxido de silicio y tenemos 50 gramos de carbono. Y queremos saber los gramos de monóxido a partir del reactivo limitante. Y tenemos la ecuación química también que si usted la verifica está balanceada. Silicio está en la misma cantidad, oxígeno tenemos la misma cantidad y carbono también tenemos la misma cantidad. Entonces tenemos todos los datos. Para resolver el problema, primero debemos usar, pues tenemos que conocer los factores mol-mol, ¿verdad? Entonces, la cantidad de gramos y moles que tenemos de cada reactivo. Acá, lo primero es la masa molar del óxido de silicio. Y luego los factores mol-mol. En el caso del carbono, como era un elemento solo, pues usamos la masa del carbono, 12.01. Y los factores mol-mol, eso es lo que vamos a usar en el camino. Todo esto usted ya lo sabe calcular. Entonces, para calcular los moles del producto a partir de cada reactivo, tenemos que hacer un paso extra en el caso de que me den la masa del reactivo en gramos. Entonces, primero, esos 70 gramos de óxido de silicio lo convertimos a moles. Luego, esos moles ya usamos el factor mol-mol para convertirlos en moles del producto. No se escucha. Bueno, jóvenes, vamos a terminar la clase acá. Perdonen que me desconecté un momento. Tuve problemas con mi dispositivo. Ahorita se está reiniciando.
Y también ya habíamos llegado casi al tiempo de clase. Entonces me imagino que ya no pueden ver la presentación, ¿verdad? Ya.